¿Qué tal, camaradas? Nuevamente nos vemos aquí en el curso de programación en Java. En esta ocasión vamos a ver la sentencia switch y ya saben, como siempre, el profe Saeta estará dando los contenidos. Y bueno, pues vamos a ver qué es esta sentencia switch, ya que hemos visto con anterioridad la sentencia for y la sentencia if. Ahora vamos a ver cómo funciona esta otra que en este caso pues es muy parecida al if, pero tiene sus propias particularidades. Entonces, pues vamos a revisar primero la teoría y posteriormente nos vamos a hacer una demostración. Y bueno, en este caso, la sentencia switch va a considerarse como un selector. Entonces tendríamos que estar analizando una variable o una caja, un contenedor, el cual tenga un valor, y de acuerdo a ese valor, entonces se va a realizar una actividad en una serie de casos. En este caso se van a considerar los casos, ¿no? ¿Cuál es cada uno de los caminos por los cuales se puede realizar una actividad? Aquí tenemos en este caso A esperando un valor, y de acuerdo a el valor que se obtenga, pues se va a realizar el caso 1, el caso 2, el caso 3, o en su defecto, si no existiera ningún caso correspondiente, pues se puede también programar o diseñar alguna opción que sería, en caso de no encontrar ninguna similitud, entonces realiza la siguiente acción. Bueno, entonces observemos cuál sería en este caso la sintaxis de lo que es la sentencia switch. Aquí vamos a ver un ejemplo de lo que va a ser la sentencia switch. En un primer momento, observamos que tendría que ser switch, entre paréntesis, tendríamos que estar colocando la variable que se va a analizar. En este caso, el dato que se obtenga de esa variable es el que va a corresponder a cada uno de los casos. En este caso tenemos el primer caso, que sería el dato 1. Si en la variable tuviéramos el dato 1, entonces eso sería lo que se estaría ejecutando, esta instrucción system.output.println opción 1. Y se hace el corte de la actividad con la sentencia, con la instrucción break. Pero si tú no colocas, en este caso, la instrucción de break, se estaría pasando, en este caso, al siguiente caso. Quiere decir que si tú no colocas esta instrucción, se estarían ejecutando las dos. Sin embargo, si solamente tenemos un dato y si se cuenta con los breaks, entonces aquí pasaríamos de acuerdo a cuál de las dos opciones tenemos. Si tenemos a dato 1, se ejecutaría la primera instrucción, opción 1. Si tuviéramos el dato 2, se estaría ejecutando la opción 2. Eso si solamente estuviéramos tomando en cuenta dos caminos. Pero como yo les decía, ¿qué tal si tenemos algún valor el cual no cae en ninguno de estos dos datos? En ninguno de esos dos casos. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. También se puede configurar un default. Este default hace referencia a que si el dato que se analizó no cae en el primer caso, ni en ninguno de los casos que se están mostrando como un menú, entonces tendríamos que ejecutar una última opción. En este caso sería el default. Y eh, esto también lo podemos observar cuando ejecutábamos la sentencia if. Cuando if no se cumplía, entonces se iba al else, que entonces sería el siguiente camino. Aquí de igual forma, aquí es una serie de caminos, y si no se encuentra ninguno de esos caminos, entonces pues se hace uno por default. Vámonos entonces a lo que ya va a ser nuestro editor, para observar cómo funciona entonces la sentencia de switch. Vamos a crear un nuevo proyecto.
Este proyecto tal vez le pudiéramos colocar por título, tal vez Switch, sentencia Switch. Muy bien. Entonces, ya creamos nuestro proyecto. Y recuerden aquí, lo que yo les he recomendado es que quitemos estos comentarios. Solamente utilizar comentarios que ustedes vayan a desarrollar, que ustedes vayan a requerir. Y bueno, ahí tenemos el espacio que vamos a utilizar para lo que va a ser nuestra sentencia. Entonces vamos a colocar switch. Recordemos que la estructura sería entre paréntesis y posteriormente tendríamos nuestras llaves. Y aquí estaríamos colocando nuestros casos. Ahorita vamos a hacer solamente una pequeña prueba. Vamos a declarar una variable que es la que vamos a tener como valor. Recuerden que esa variable, de acuerdo al dato que tenga, es lo que estaríamos analizando para saber qué es lo que se va a ejecutar. Entonces, aquí colocamos menú, que va a ser la variable que se estará analizando. Y aquí colocamos los casos. Recuerden que habíamos dicho que necesitamos el break. Entonces, esa sería la estructura del switch. Aquí ya estaríamos haciendo un primer análisis. Pero pues no estamos diciendo que se ejecute, porque lo que se ejecuta es lo que se encuentra dentro del break y dentro de los case. Entonces vamos a decir que colocamos primero un hola y un adiós, ¿no? Entonces, si analizamos esto, tenemos dos casos y nuestra variable en este momento está inicializada en 1, nuestra variable de menú, la cual es la que está siendo analizada en switch. Si en este momento lo ejecuto, pues entonces me va a dar un hola. Aquí lo que vamos a obtener va a ser el hola. Vamos a correrlo y observemos que efectivamente el resultado es un hola. Muy bien, pero vamos a ver cómo se ejecuta con el 2 que esté funcionando correctamente. Si tenemos un valor de 2, cae en el caso de 2, y entonces por lo tanto nuestro resultado, nuestra salida sería un adiós. Sería la impresión que nos está colocando en pantalla. Muy bien, pero como yo les había dicho que esa estructura se debe de respetar en cada uno de los casos, colocamos un case, después cuál sería el valor de este caso, cuál es el dato que se estaría analizando, si corresponde, se va a hacer esa comparación, se colocan dos puntos y después de los dos puntos, ¿qué es lo que queremos que se ejecute? ¿Qué queremos que se realice? Y estaríamos cerrando con un break. El break sería una instrucción la cual va a romper ese esquema para que no continúen ejecutándose. Y ese se cierra con un punto y coma. Porque de no tener el break, entonces ahora vamos a colocar que sería, queremos ejecutar el caso 1. Si yo lo ejecuto en este momento sin el break, va a ejecutar ambos.
porque no le estoy diciendo que se quiebre, que no que se rompa. Entonces va a continuar la ejecución. Y aquí lo tenemos. Hola y adiós. Entonces es por ello que es muy importante que no se nos olvide los break. Muy bien. Entonces este análisis lo podemos hacer. Vamos a hacer un poco más amplio este proyecto y hacer diferentes demostraciones. Ahora lo vamos a hacer con una cadena de caracteres. Vamos a decir que es una string. Y aquí colocamos un hola. Pero ya no está mandando error. Vean. Porque justamente ahora está esperando cada caso un análisis, pero referente al tipo de variable. En este caso, la variable menú es de tipo cadena, cadena de caracteres. Por lo tanto, lo que está esperando analizar es una cadena de caracteres. Aquí este es un hola, pero lo estamos contraponiendo con un caso que está analizando un número, en este caso un entero, ¿no? Entonces está esperando hacer un análisis a través de una cadena. Y aquí colocamos, esto es un saludo. Y bueno, pues, obviamente si tenemos aquí el hola, al hacer la comparación, caería en el caso, en este primer caso, y nos estaría ejecutando, por tanto, este mensaje. Esto es un saludo. Vamos a ejecutarlo. Y bueno, efectivamente tenemos, esto es un saludo. Si ahora le colocamos adiós a este, esta es una despedida. Si lo ejecutamos, recuerden, se iría a este caso y me ejecutaría, por tanto, esta instrucción. Esta es una despedida. Pero bueno, vean, entonces, así es como se va haciendo este análisis a través de la sentencia switch. Sin embargo, ¿qué tal si tenemos una opción o se está tomando un valor? Este dato no corresponde a ninguno de los casos. ¿Qué es lo que va a pasar? Y bueno, pues lo que pasó es que no se ejecutó nada, porque el switch al entrar se activa, dice, ¿existe comparación con el primer caso que es un hola? No, no se parece. ¿Qué tal a un hola? No se parece. ¿Qué tal? ¿Se parece a un adiós? No, no se parece. Entonces, ¿qué voy a colocar? Pues nada. Pero lo que sí podemos hacer entonces es, para aquellos casos que no tienen como tal un análisis, que salen fuera de nuestro análisis, que no les estamos dando una opción, entonces podemos también colocar un análisis general. No sé qué es, no sé qué tipo de saludo o despedida es. Y bueno, aquí tenemos un pequeño error. Y si lo ejecutamos ahora, pues quiere decir que no va a caer ni en el primer caso ni en el segundo caso, sino va a caer justamente en esta alternativa. No existe, no entra en ningún caso, por lo tanto ejecuto ese. No sé qué tipo de saludo o despedida es. Ese es el qué tal. Y bueno, así es como se determinó que era un qué tal. Ya que no corresponde a ningún caso, pues por lo tanto lo voy a mandar al default. Todo lo que ponga diferente va a caer ahí.
Aquí colocamos un qué hubo, camarada. Bueno, entonces así es como nos estaría quedando. Pero pues el valor no siempre se debe de obtener, en este caso, que tú lo coloques por default, porque lo que queremos es analizar un dato que viene de forma externa a nuestro programa. Entonces, aquí hagamos un ejemplo, cómo obtener, en este caso, un dato de forma externa. Lo vamos a hacer a través de la terminal, o bueno, en este caso, estaríamos tomándolo de la consola y vamos a colocar, entonces vamos a utilizar el método escáner. Importamos su librería, ya una vez que la tenemos en la parte superior, quiere decir que ya podemos hacer uso de este método. Vamos a utilizar tal vez una variable que se llame saludo. Perdón, un objeto que se va a llamar saludo y que va a utilizar el método escáner. Tenemos un pequeño error, bueno, lo corregimos y entonces aquí tenemos nuestro objeto y por lo tanto vamos a hacer esa lectura. Vamos a decir que entonces string menú, nuestra variable menú, es igual a saludo, o lo que obtenga saludo a través de la consola. Le vamos a decir que next line. Y bueno, pues aquí ya lo podemos correr. Aquí la consola ya nos está indicando que podemos tomar un valor. Si yo le pongo high, pues me va a dar justamente nuestro, nuestra instrucción por default. Si le coloco hola, ya me está dando el valor correspondiente. La instrucción que se ha seleccionado, en este caso el caso de hola, esto es un saludo. Ahí vean cómo coloqué un adiós, pero como lo coloqué con un espacio, entonces determinó que pertenecía a default. Recuerden que estamos haciendo un análisis, o bueno, se está recogiendo una línea. Nuevamente, vamos a ejecutarlo. Si le pongo adiós, ahora sí sin el espacio que se me fue hace un momento, y esta es una despedida. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer el análisis que también se vea de igual forma con, con una variable de tipo entero. Solamente para que veamos que sí, efectivamente se puede realizar. Ahora recuerden que los casos tendrían que estar esperando un valor para poder analizar mediante números enteros. Entonces tenemos ahí 0 y 1. Bueno, en este caso vamos a hacer ahora una ejecución para que le cambiemos un poquito. Vamos a utilizar este otro método. Vamos a agregar esta librería.
Y vamos a mandar, ese es una alerta que nos va a mandar. Y vamos a utilizarlo, vamos a copiarlo para cada uno. Para ya no estar utilizando únicamente lo que va a ser la consola. Ahora vamos a sacar un valor a través de un gráfico. Son mensajes de alerta. Y bueno, aquí estaríamos lo que queremos que se ejecute, que queremos que se observe. Esto es un 1. Esto es un 0. No reconozco el valor. Entonces ahí tenemos esas tres opciones. Vamos a ejecutarlo. Y le colocamos el valor a analizar, que en este caso es 1. Creo que ya se ejecutó, pero no se está mostrando. Miren, aquí ya tenemos el valor. Entonces, vamos a cerrar un momento para que se pueda observar mejor. Entonces, nuevamente regresamos aquí. Porque no se observó tal cual, ¿no? Entonces, nuevamente lo vamos a ejecutar. Observen bien. Aquí coloco el 2. Entonces, se estaría ejecutando el default, ya que ese caso no existe. No reconozco el valor. Lo ejecuto y bueno, pareciera que no hay nada, pero realmente pues por ahí tenemos este mensajito. No reconozco el valor. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer el del 0 para que de igual forma lo podamos observar. 0. Y ahí lo tenemos. Este es un 0. Y así lo podemos estar realizando. Pero pues tal vez ahorita le ponemos un mensaje para que sea un poco más entendible. Vamos a colocar un system. Ingresa un valor binario. Entonces recuerden que los valores binarios serían el 0 y el 1 y un valor que es fuera del binario. Entonces, obviamente estamos hablando tal vez de una letra, tal vez de otro número. Estamos ahorita haciendo análisis únicamente de números. Entonces, si no se reconoce, pues justamente va a irse a cada uno de los casos. En este caso sería el default. Si se reconoce 0 y 1, pues se tiene que ejecutar uno de estos. Ingresa un valor binario. Y vamos a ver si ahí tenemos el valor. Esto es un 0. Correcto. Y entonces así estaríamos haciendo un ejemplo referente al uso de lo que sería el switch. Ojalá que les haya servido mucho esta sentencia switch. Cualquier duda, pues háganmela saber y seguiremos viendo cómo se utilizan otras sentencias y otras instrucciones, métodos que podemos encontrar. Y aquí estaremos haciendo las aclaraciones necesarias y haciendo los ejemplos para que ustedes los puedan entender. Nos vemos, camarada. Un gusto de estar con ustedes. Hasta luego.